Hola, bienvenidos a un nuevo video y tengo una invitada muy especial, ya la están viendo aquí, es la doctora Jen Miranda y es especialista en periodoncia e implantología, también es profesora, ella está en Pachuca, Hidalgo, México y la vas a encontrar en Instagram como Miranda Perio. Bienvenida doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Paulina, por invitarme a tu canal. Estoy feliz de que estés aquí. Para los que no te conocen todavía, platícanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Jennifer Miranda, como lo dijiste, soy de Pachuca, estudié en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la licenciatura, posteriormente hice el posgrado en Unitec y bueno, a partir de ahí he hecho cursos nacionales, internacionales, he seguido preparándome, fundé mi clínica que se llama Gumos aquí en Pachuca y llevo 7 años en la docencia en la universidad también y actualmente soy titular de la Clínica de Cirugía Bucal. Ay, qué Entonces, padre. resumen rápido. ¿Y por qué te gusta la periodoncia? Pues desde que estaba en la licenciatura, casi todo en esas épocas era extraer, extraer, extraer. Entonces siempre tenía la cosquillita de, yo creo que se puede hacer algo más que extracciones e implantes. Entonces desde ahí me empezó a interesar mucho los tratamientos para salvar a los dientes, ¿no? Y que puedan prevalecer mucho más tiempo en boca. Y desde ahí me gustó, me apasionó, no solamente la cirugía, sino realmente el cambio de hábitos y el impacto que haces a los pacientes. Eso es lo que más me gusta. Sí, es muy conservadora, ¿no? Hace todo para salvar dientes y es como que la parte bonita, pero la parte siento que menos valorada, ¿no? Sí, realmente falta mucha información y tiene mucha relación con todas las especialidades, con ortodoncia. Trabajo mucho con ortodoncistas y con prótesis. Entonces, falta mucha información y qué bueno que tengamos estos espacios para que la gente sepa que es importante nuestra encía, nuestro hueso y también los mismos odontólogos que sepan todo lo que se puede hacer para que nuestros dientes se vean bonitos y, bueno, funcionales en boca también. Sí, siento que es la base de la odontología, pero como no se ve, no son carillas, no son, si me entiendes, ortodoncia, es algo que está como abajo, escondido, Mm, es algo que muchas veces no valoran los pacientes o no se atienden o ya cuando ya los están perdiendo, pero es importante, por eso es el tema que vas a hablar el día de hoy, doctora Jen, que es sí, recesiones gingivales, ¿verdad? así es. Vamos a profundizar, a ver generalidades de qué son las recesiones gingivales y causas, tratamientos y, bueno, ese es el tema que vamos a hacer el día de hoy. Para fines de esta plática, vamos a resumir términos, estructuras anatómicas y generalidades para que podamos pues identificar causas, consideraciones y planes de tratamiento. Entonces, ¿qué son las recesiones gingivales y por qué se bajan las encías? ¿Cómo tratarlas? Yo creo que esta es una pregunta muy frecuente tanto a las personas y odontólogos. Entonces, ¿por qué se bajan y cómo vamos a hacer para que las podamos tratar o reparar? Empecemos por qué son las encías y por qué son tan importantes. Como hace rato tú lo mencionabas, creo que la encía se le ha minimizado por mucho tiempo. Usualmente en diseños de sonrisa o una consulta al odontólogo, casi siempre van por un diente más largo, ¿no? Entonces, la encía no solamente es nuestra protectora hacia el medio oral, sino que también tiene un impacto estético. ¿Okay? Si nos fijamos en esta imagen, o sea, tenemos una encía inflamada, gruesa, dientes chiquitos y en la parte de abajo ya se ve una encía más sana y también al hacer un recorte de encía se puede ver una estética mucho mejor. Entonces, es momento de darle una importancia a la encía porque pues el marco de la sonrisa no son los dientes, son las encías. ¿Okay? Entonces, tenemos que saber primero cómo se ve una encía sana. Y solamente voy a resumir estas estructuras anatómicas porque las vamos a tratar más adelante. Tenemos el margen gingival, que es prácticamente lo que toca el diente, es nuestra primera encía en contacto con el diente. Tenemos la encía insertada, que se caracteriza por este puntilleo que se puede ver y que está bien adherida a nuestra raíz, a nuestro diente y a nuestro hueso. Tenemos la unión mucogingival, que es una línea un poco más rojiza y que separa de la mucosa alveolar. Y por último, la papila. Entonces,
tener en cuenta papila, encía insertada, margen gingival, para que podamos entender cómo vamos a tratar después las recesiones. Ok. Entonces, ¿qué es una recesión gingival? Bueno, pues una recesión gingival es una migración patológica apical del margen gingival respecto a la unión cemento-esmalte. Y cuando esto va migrando hacia abajo, vamos a dar lugar a la exposición de la raíz al medio oral. Entonces, así se ve una recesión gingival, ¿ok? Está la unión cemento-esmalte y la encía migra hacia abajo. Eso es en pocas palabras. Entonces, aquí como vemos en la imagen, la encía se va a retraer y el diente se va a ver más largo. Así la podemos identificar. Lo que puede tener como impacto son pues funciones estéticas. Sí, a lo mejor sonreímos y vemos que el diente se ve más largo y así nos podemos dar cuenta que nos está ocurriendo a nosotros. También funcionales, porque si tenemos que la encía se retrae y el diente se ve más largo, pues no nos vamos a poder cepillar esa zona. Y también compromete a nuestra salud periodontal. Al no cepillarnos, empieza un proceso inflamatorio. Entonces, tenemos ahí en las líneas unión cemento-esmalte, la encía va hacia abajo y, por ejemplo, ahí en la imagen tenemos una pérdida de 7 milímetros. ¿Okay? A los pacientes les da sensibilidad, no siempre, ¿verdad? Sí, sí, sí hay sensibilidad. También ahorita vamos a hablar acerca de eso. ¿Por qué da sensibilidad? Yo creo que es una pregunta muy frecuente, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, actualmente existen un montón de técnicas para solucionar este problema y así es como luce una recesión de encía antes y después de tratarla. ¿Okay? Es importante que sepamos que existen técnicas para que podamos solucionar este problema y no caer siempre en, bueno, tengo una recesión o mi diente se ve más largo, pongo una resina, que es algo que también se hace más frecuentemente, ¿no? Ahora vamos a tirar unos factos, pero pues basados en evidencia. Aquí tenemos que más del 50% de la población adulta presenta algún grado de recesión gingival. O sea, sí es un grado bastante alto. Y el 90% de los mayores de 65 años tiene una recesión en al menos un diente. Entonces, considero que es muy importante saber cuáles son las causas más comunes, ¿no? Y la pregunta del millón, ¿cepillarte fuerte daña tus encías? Y pues aquí tenemos un diagrama en donde bueno, ahí les pongo las principales causas de por qué pasa esto, por qué el diente se ve más largo, por qué la encía se baja. Una es por el cepillado agresivo, otra es por bruxismo y otros son por tratamientos de ortodoncia, ya sean antes de ortodoncia o después de ortodoncia. Y aquí le agregaría una más que es por periodontitis. Entonces vamos a desarrollar rápidamente cada una. El primero, que es el cepillado agresivo. Entonces, si tenemos una mala higiene me refiero a un cepillado brusco, a un cepillo de cerdas duras, a que tenemos movimientos con el cepillo de manera horizontal, pues somos muy propensos a que tengamos una recesión gingival. Yo creo que esta es la causa número 1 de recesiones gingivales. La segunda es el bruxismo. Entonces, cuando tenemos un problema de bruxismo, se hace un desgaste dental y se combina con una recesión, lo que da lugar a una lesión cervical no cariosa, que también la vamos a ver en esta imagen. Esta es una lesión cervical no cariosa, en donde se combina que tenemos una pérdida en altura y también se hace un escalón. Entonces, cuando pasa esto, pérdida de altura y un escalón, es porque el esmalte se está desprendiendo y también lo acompañamos a lo mejor con un cepillado brusco. Entonces, estas recesiones también se pueden tratar. Y la otra es la enfermedad periodontal. Entonces, esta es más relacionada a bacterias y cálculo dental. Si tenemos cálculo, bacterias, pues la encía se va haciendo hacia abajo y podemos darnos cuenta que aquí ya hay espacios negros y la encía pues también ya se ve más profundizada. Yo creí que enfermedad periodontal era la número 1. ¿Sí? Sí, ahorita tengo un porcentaje.
que va a impactar también. ¿Okay? Pero yo creo que pondría en número 1 el cepillado, sí o sí, cepillado. ¿Okay? Aquí este es un ejemplo de enfermedad periodontal. Entonces, el motivo de consulta fue porque el paciente dice, veo que la encía se está haciendo más abajo. Entonces, es importante saber qué es lo que nos está causando. Entonces, aquí son claramente bacterias y cálculo. Entonces, al eliminar o hacer un raspado y alisado, una limpieza, pues automáticamente la recesión disminuye. Entonces, tal vez no disminuyó un 100%, pero solamente ahí tiene una recesión de 1 milímetro. Entonces, las bacterias también tienen la capacidad de de hacer la encía hacia abajo. Ahora, lo que platicábamos ahorita, ¿cuáles son las consecuencias de que tenga una recesión en boca? La primera y la más frecuente es la sensibilidad dental. La sensibilidad dental es porque como la encía se baja, los túbulos dentarios quedan expuestos y eso hace que todo lo sensible, por ejemplo, el hielo, el calor, la piña, el chocolate, penetren sobre estos túbulos dentarios y te llegue un calambrito y te avise que algo está pasando. Entonces, este es el número 1, sensibilidad dental la puede ocasionar. La número 2 es por motivos estéticos. Entonces, también tenemos pacientes que al sonreír pueden mostrar estas recesiones. Entonces, también este es un motivo de consulta que llegan y que podemos hacer el plan de tratamiento de recubrimientos de estas zonas. Y el otro es por movilidad dental. Esta es más relacionada por bacterias o por tratamientos de ortodoncia. Entonces, justamente en esta imagen, pues empezaron un tratamiento de ortodoncia sin control periodontal. Entonces, el diente se empezó a mover, se empezó a salir del arco y aquí se tiene que parar el tratamiento ortodóntico para solucionar primero toda la cuestión periodontal. Y tenemos otro facto que tirar aquí, lo que mencionábamos también. El cepillado traumático es el responsable de hasta 60% de los casos de recesión en jóvenes sin enfermedad periodontal. Entonces, si yo tengo un cepillado brusco, si tengo un cepillo de cerdas duras y aparte le hago con todo hacia mis dientes, muy seguramente voy a tener una recesión gingival. Y principalmente cuando es por cepillado se da en caninos y premolares superiores, son los más afectados. Sí, porque Otro factor. es que me dicen los pacientes que los cepillitos suaves no limpian, sienten que no limpian y quieren como que algo duro y darle a todo lo que da, ¿no? Y lastima la encía, porque es la más delgadita, ¿no? La vestibular. Sí, la vestibular es la más delgadita y aparte también hay varios grosores. Por ejemplo, en la parte de arriba nosotros tenemos un grosor de encía queratinizada mayor. Conforme vamos hacia atrás, los molares tienen una encía queratinizada más pequeña. Entonces, ellos, premolares y molares, son más propensos al cepillado. Y pues esos son justamente los que cepillamos con más ganas. Entonces, sí, no hay que cepillarnos con cerdas duras o medianas. Siempre tiene que ser con un cepillo suave. Le comento a mis pacientes, si ellos sienten que no se cepillan y que por eso es que usan un cepillo duro, es porque muy posiblemente les hace falta una limpieza dental y un pulido, porque eso es lo que hace que te cepilles fuerte. Entonces, como tip, o sea, si tú sientes que tus dientes se sienten rasposos con la lengua, es porque necesitas un pulido, no un cepillo de cerdas duras. Recomendación. Y otro dato es que el 80% de las recesiones no tratadas van a aumentar a corto o a largo plazo. Porque también dicen, bueno, tengo una recesión, pero pues no tengo ningún problema estético ni me duele. La voy a dejar así. No, porque aquí ya estamos viendo este dato, que muy seguramente cada año que dejes puede aumentar de tamaño. Entonces, si hay recesiones, hay que tratarlas sí o sí.
Ok, antes de realizar un procedimiento quirúrgico se tiene que controlar la causa y para saber el pronóstico de cobertura es necesario también clasificar las recesiones. Entonces, así es como la vamos a clasificar de una manera muy resumida, la voy a dejar en esta tabla. Las recesiones las vamos a clasificar en tres: recesión tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, la recesión tipo 1 es cuando no hay pérdida interproximal, o sea, no hay pérdida de papila. La recesión tipo 2 es cuando hay menor pérdida de papila, menos que la vestibular, perdón, y la recesión tipo 3 es cuando es más la pérdida de papila que lo vestibular. Y cada uno tiene un pronóstico, que es la tipo 1 tiene un pronóstico excelente, la tipo 2 es más o menos moderado y la tipo 3 es limitada. Y vamos a verlas con un ejemplo para que quede un poquito más claro. Entonces, aquí tenemos recesión tipo 1, es cuando la papila está a tope, hasta arriba. Y tenemos una recesión, pues enfocada solamente a vestibular. La tipo 2 es cuando sí hay una pérdida de papila, o sea, ya hay un espacio negro, pero es menor que la recesión. Y la tipo 3 es cuando está parejito, o sea, ya hay pérdidas interproximales de encía y también de vestibular. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las que tienen mucho mejor pronóstico? O si a mí me llega un paciente y digo, bueno, ¿cuál es la que sí voy a poder hacer o cuál es la que no voy a poder hacer? La que muy seguramente tiene un pronóstico excelente es la tipo 1, que es la primerita. ¿Ok? Ahí podemos ver que la papila está intacta, está llena y solamente estoy perdiendo en medio. La que tiene un pronóstico limitado, por ejemplo, si tengo un paciente como el de en medio, que ya veo ese circulito negro de un lado y del otro, pero en la parte de en medio sigue siendo mayor la recesión, pues tengo un pronóstico limitado. Posiblemente aquí tenga que hacer, no sé, 2 procedimientos quirúrgicos para que podamos controlar esa recesión. Y la que sí tiene un pronóstico malo es esta, que es la tipo 3, ya cuando ya está comprometido todo vestibular y también los espacios interproximales. Porque cuando hay una recesión, doctora, se pierde todo el hueso y se baja la encía, ¿no? Se pierde encía y hueso. Los dos. Exacto. Ujú, Sí, porque la encía sigue al hueso. ujú. Entonces, es muy difícil regenerar la parte de hueso, porque aquí solamente podríamos ganar encía y enfocarnos, como lo mencionaba, por motivos estéticos, por motivos de sensibilidad o porque es un paciente que dice, no me puedo cepillar, no tolero, hay que hacer la cirugía. ¿Okay? Pero ganar hueso, sí hay algunas otras cirugías en los que, no, en los que lo hacemos. Primero ganamos hueso y después hace otra cirugía para ganar encía. O si anatómicamente se permite, bueno, podemos hacerlo también. Entonces sí, sí se puede. Bueno, aparte de estos pronósticos, hay otras consideraciones extras que podría añadir aquí. Esta es una imagen, de hecho, que la tengo en Instagram, que hay veces en que nada más dicen, bueno, ¿cómo puedo saber si sí se puede o no se puede? Entonces, la posición del diente también tiene mucho que ver. Si es un diente que está más hacia vestibular, posiblemente va a costar un poco más de trabajo jalar la encía hacia arriba. La otra es la longitud de la recesión gingival, que hay veces en que contacta ya con el frenillo, como lo vemos en la imagen. Entonces, hay musculaturas y frenillos que nos van a dificultar mucho poder hacer el procedimiento. Y la otra son las condiciones de tejido blando. Si ese tejido está inflamado, si tiene placa, si tiene bolsa periodontal, bueno, primero tendremos que hacer eso antes de hacer la cirugía. ¿Okay? Y aquí añadiría el tabaquismo, si es un paciente que fuma mucho, no sé, 15 cigarrillos por día después durante 20 años, pues también tenemos que controlar primero antes eso de hablar de una cirugía. Hábitos del paciente también. Tenemos que ver si el paciente, si esto lo identificamos que es por cepillado, pues primero hay que cambiar ese hábito que tiene el paciente antes de realizar la cirugía. Y miren, en las zonas que carecen de tejido queratinizado parecen pues más susceptibles. ¿Por qué? Porque como se tiene una molestia al cepillar
incluso se dejan de limpiar y es un ciclo peor porque se acumula todo el cálculo y la placa dentobacteriana. Y si a esto le agregamos la posición que mencionábamos, pues tenemos esta bomba. Entonces aquí pues tiene todos los factores. Tiene ausencia de higiene, placa dentobacteriana, cálculo dental, su posición es más vestibular y la musculatura que tenemos abajo nos impiden hacer todo en una sola sesión. Entonces es importante primero que los pacientes pasen por una fase periodontal previa, controlar las causas y ahora sí, hacer la cirugía. Y así es como recuperamos las encías con injertos. Entonces, aquí primero se controló pues los hábitos de higiene y aquí lo principal fue que ella no se podía cepillar. Entonces dice, ¿cómo me voy a cepillar si me duele mi diente? Entonces aquí hicimos una técnica de ganar encía queratinizada y lo vemos en la segunda imagen. Tenemos un volumen muy grande de encía y así ella ya puede cepillarse muy bien esa zona. Ahí tenemos. Ahí, la recesión sigue estando chiquita, pero tiene todo eso de encía queratinizada. Y así recuperamos encía con injertos y tenemos dos opciones. El primero son los sustitutos de tejido blando, como ejemplo es el mucografo. Y la otra es de nuestro propio cuerpo, que es un sustituto autólogo y se puede hacer con un injerto gingival libre o un injerto de tejido conectivo subepitelial. Entonces, ahorita pues nos vamos a centrar más en el segundo, en el injerto de nosotros mismos, ¿ok? El uso de sustitutos de tejido blando contribuye a la reducción de la morbilidad. También disminuye el tiempo de cirugía, las complicaciones por no operar una zona donadora, pero solamente es efectiva en ciertas zonas y en ciertos casos. ¿Okay? Entonces, este sustituto no es para todas las recesiones, pero sí es una muy buena opción. El que estamos viendo aquí es una matriz dérmica celular, perdón. Este no suele recomendarse para recubrir zonas que presentan una deficiencia de encía queratinizada, por ejemplo, como lo vimos en el caso pasado, que tenía una deficiencia enorme de encía, entonces este pues no sería el caso. Este yo lo recomendaría más para la zona maxilar, que tenemos un poquito más de encía queratinizada por naturaleza y a lo mejor para una recesión pequeña. Entonces, este podría ser muy buena opción. ¿Esta la has visto, Doc? Sí, 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 sí. esta es muy buena. Ahora, si vamos a ocupar el injerto autólogo, las zonas donadoras maxilares que tenemos son estas. Una es la tuberosidad y la otra es todo lo que tenemos en la mitad del paladar. Entonces, en cuanto a colores que tenemos ahí, la zona más densa de lámina propia es la tuberosidad. O sea que de la tuberosidad podemos sacar un grosor mucho más grande y a lo mejor la tuberosidad puede ser muy buena opción para alguna cirugía de reconstrucción de papilas. De ahí nos pasamos al verde más fosforescente, que es la parte superior del proceso alveolar, que ahí también tenemos una buena cantidad de encía, que es justamente el de la imagen de la derecha. Esa es de la parte verde. Y la parte amarillita nos da una encía más delgadita. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado si lo tomamos del paladar por la arteria palatina, que la arteria palatina pues corre de ambos lados, desde la palatina mayor hacia enfrente. Y aquí les dejo esta imagen de las medidas aproximadas que tenemos de la palatina hacia el margen gingival. Tenemos un poco más de espacio en posterior, que más o menos son 13 milímetros, y conforme va corriendo la palatina hacia enfrente, se hace más delgadita. Entonces, teniendo estas consideraciones anatómicas, sin problema podemos tomar un conectivo de esa zona. Actualmente hay una pregunta que siempre se repite en consulta y es que si duele tomar del paladar. Y la respuesta es que no. O sea, el procedimiento en sí no tiene que molestar y tampoco el postoperatorio. Aquí en esta imagen, bueno, actualmente estamos usando esto que es resina fluida. Lo que hacemos es, bueno, cortar el pedacito del paladar, que va a ser el sustituto,
ponemos una esponja de colágeno, unos puntos en cruz, ponemos ácido grabador, por ejemplo, ahí en los premolares, y ponemos la resina fluida y fotocuramos. Entonces, esa es una forma práctica, rápida de hacer un protector y eso te va a permitir comer, tomar alimentos, hablar y al menos esto me ha resultado mucho en mis pacientes actualmente de hacer. Entonces, este es un protector. Existen muchos protectores, pero este es muy práctico. Y hay que decirle a los pacientes que nos están viendo que esa parte se regenera, o sea, vuelve a estar igual. Claro, sí, esta parte se vuelve a regenerar más o menos al mes, mes y medio, ya se ve mucho mejor. E incluso podríamos abordar, o sea, si necesitamos tomar varias veces de esa zona, después de 3 meses podemos volver a tomar de ahí injerto. Entonces, sí se regenera esa zona, porque sé que esto asusta mucho, pero no es así. ¿Ok? Y como tip, los injertos de tejido conectivo más pequeños se van a asociar con mejores resultados y también de morbilidad. Tiene mejores resultados estéticos en comparación con los injertos grandes. Entonces aquí tenemos un injerto pequeñito que es máximo de 1 milímetro y en la parte derecha tenemos un injerto de 5 milímetros. Entonces no necesitamos injertos tan grandes para tener un éxito en las coberturas radiculares. Con un injerto de 0.5 milímetros es más que efectivo. Ahora, yo dividiría las fases quirúrgicas en tres. Entonces, el preoperatorio es seleccionar el caso y planearlo bien. Entonces, en esta fase tenemos que ver enfermedades sistémicas, historia dental del paciente, medicamentos que tome, la etiología, qué está causando la recesión gingival, por qué se quiere hacer la cirugía, preparación psicológica, si tiene tiempo de reposo, a qué se dedica, si hace mucho gimnasio, si no va a comprometerse con el tratamiento. Y creo que estas preguntas son bien importantes para saber si sí voy a hacer la cirugía o no. De entrada, si tengo un paciente que tiene una vida activa de, no sé, corre maratones, carga pesas, trabaja 24/7 y me dice, doctora, no voy a poder descansar nada, pues ahí ya me iría a otra opción, ¿no? Entonces, es un compromiso tanto como nosotros periodoncistas y como del paciente que se comprometan a este tratamiento. Entonces, aquí nosotros seleccionamos el caso y empezamos la planeación. Ya que tenemos estas preguntas, ya que le explicamos al paciente, ya podemos salir al intraoperatorio, que ya en realidad esta ya es el procedimiento. Entonces, en el procedimiento tiene que ver mucho la asepsia, la anestesia y el diseño de nuestra cirugía. La asepsia, ¿por qué la pongo? Porque también se ha visto que si tenemos el injerto del paladar y lo andamos paseando, o si rosa la mejilla, o tiene bacterias que también pueden comprometer la cirugía. Entonces, tenemos que ser muy limpios al hacer una cirugía de este tipo. En anestesia puede ser con anestesia local, la que usamos en el consultorio, o también puede ser con anestesiólogo. Yo voy más al anestesiólogo, viene al consultorio, lo sedamos, el paciente se duerme cuando tengo que hacer recesiones de una arcada, por ejemplo. Eso me va a permitir hacer la cirugía mucho más rápido y también en expectativas y control del dolor es mucho mejor al paciente. Y la otra es el diseño. Siempre que vamos a hacer una cobertura, tenemos que tener un diseño previo y eso nos va a dar una seguridad a nosotros también de llegar y ya saber qué tenemos que hacer. El postoperatorio, pues es la curación y el seguimiento. O sea que no solamente se trata de hacer la cirugía y ya acabé. No, tenemos que ver al paciente a los 7 días, a los 15 días, a los 21 días, te quitamos puntos y el seguimiento al mes. Entonces, desde el intraoperatorio al postoperatorio es cuando tenemos que manejar las posibles complicaciones. Entonces, las complicaciones empiezan desde el momento en que se sienta y hasta que lo damos de alta. Pero si tenemos una muy buena planeación, bueno, eso no va a pasar. ¿Y se coloca siempre hueso y encía o nada más? Puede ser nada más la encía, el puro injerto de tejido blando, o tiene que venir. Eh, Aquí uso solamente injerto de tejido, Ujú. solamente.
Pongo injertos óseos cuando hay recesiones y aparte la ortodoncista me dice, ¿sabes qué? Voy a mover el diente hacia vestibular. Entonces ahí sí tengo que poner injerto sobre la tabla vestibular y ya después pongo un injerto de conectivo. Ok. Pero si es solamente una recesión, por ejemplo, por sensibilidad, pues nos enfocamos a tratar la sensibilidad y es con un injerto. Incluso también se puede hacer el desplazado sin injerto. Mm, También es buena opción cuando tienen una encía queratinizada. Y qué bueno que lo tocas porque, por ejemplo, mira, aquí yo empecé a hacer este diseño de esta paciente, pero tengo muy buena encía queratinizada. O sea, del margen gingival hasta la unión mucogingival tengo muchísimo. Entonces, en esta paciente incluso no necesitaría un injerto de tejido conectivo. Solamente podría, no sé, despegar la encía y desplazarla y suturarla. O también en este caso sería muy buen candidato al sustituto, en dado caso de que ella me diga, no, ¿sabes qué, doc? No quiero del paladar. Como es una zona maxilar, tengo muy buena encía queratinizada, puedo usar un sustituto. Pero realmente el tejido del paladar es el gold standard, o sea, no hay nada mejor que eso y es muy raro que al menos en mi práctica use el sustituto. mm. Casi siempre uso conectivo, 100%. ¿Ok? Entonces aquí, este caso es por sensibilidad. Entonces, usualmente las recesiones más chiquitas causan más sensibilidad que unas grandotas. Entonces, recesiones de 1 o 2 milímetros es de, doctora, me duele mucho el diente. Y luego veo unas recesiones de 10 milímetros y no duele absolutamente nada, pero hay un mal control de higiene. Entonces, ambas, pues tenemos que hacerles la cirugía. Aquí lo que estoy mostrando pues es un diseño de cirugía. Entonces, antes de que yo vea al paciente, antes de que yo lo trate, ya tengo que tener en mente en dónde va a ser mi incisión, que es la línea rosa y también la azul. El AP es cuando hago un colgajo parcial, después un colgajo total y otro parcial, porque también lo vamos seccionando. ¿Ok? Y los puntos de sutura, ahí tengo un número que es 1, luego tengo un número 2, tengo unos puntitos negros y tengo unos puntos azules. Entonces, yo creo que cada técnica tiene sus puntos, sus tipos de colgajo, le podemos sacar mucho jugo a cada una de las técnicas que existen. Esto solamente es para simplificar de que cada vez que tratemos una recesión tenemos que tener ya el diseño previo de cómo lo vamos a hacer y no llegar a la mera hora de, bueno, hoy tengo una cobertura, a ver cómo nos va. No, eso no funciona así. ¿Y Entonces tienen siempre es recidiva? ¿Tienen recidiva? Tienen recidiva cuando no se trata la causa. Por ejemplo, si aquí identificamos que es por cepillado y la paciente sigue teniendo, dice, ay, no, no me acomodo, nunca me acomodo con el cepillo blando y regresa al duro, seguramente va a tener una recidiva. Entonces, tenemos que identificar primero la causa. Ujú. Entonces, en resumen, tenemos que estudiar al paciente y ahí entra el motivo, la causa, prepararlo al paciente, explicarle cómo es el procedimiento, qué mejoras va a haber en su vida, qué cuidados posoperatorios tiene que tener y pues ejecutarlo. Entonces, si tenemos estas tres partes, ya estamos del otro lado. Y siempre hablamos de odontología basada en evidencia. Entonces, la odontología basada en evidencia, que es la Evidence-Based Dentistry, pues tenemos que nutrirnos nosotros como odontólogos con los diferentes pues, tipos de evidencia científica que hay. Entonces, siempre tenemos que basarnos en unos niveles de calidad y solidez en la literatura. Aquí resumiría que tenemos que tener una experiencia clínica para tratar este tipo de recesiones. Tenemos que nutrirnos con la evidencia científica disponible, la mejor, la más sólida, y también la preferencia del paciente, porque va a haber pacientes que nos digan, no, pues no quiero la cirugía, ¿qué otra opción hay? ¿No? O hay veces que ni le damos la opción al paciente. No sé si ha pasado a alguno de ustedes que dicen, sí, no me va a aceptar la cirugía, mejor ni le digo que existe. ¿No? O sea, no me va a aceptar el presupuesto o algo así. Entonces,
Como consejo, no hay que decidir por los pacientes. Nuestra obligación es siempre decirles, mira, hay estos planes de tratamiento, estas son beneficios, complicaciones, no sé, y él, si le damos toda esta información, pues va a tomar una decisión. Y casi siempre optan por la cirugía, porque hay mucha evidencia clínica que la respalda. ¿Hay otra opción que no sea la cirugía? Pues las resinas, que es lo que hacen mucho. Pero no es Las- el mejor tratamiento. Sí, no. Lo que pasa con las resinas, si no están bien adaptadas, acumula mucha placa dentobacteriana y se hace una caries en esa zona y se llega a perder el diente. Entonces, hay ciertos casos en que se hace combinado y también ahorita tengo un caso que lo hicimos así, que primero pusimos resinas y después la cobertura radicular. Pero pues la otra es con control de gel, gel para la sensibilidad, en lo que piensan lo de la cirugía, porque más que nada es por miedo, ¿no? Que un paciente no se anima. O sea, que dice, hoy tengo miedo al dolor, tengo miedo a que, pues sí, al dolor o a la experiencia. Pero si les damos esa seguridad y ya cuando ven el antes y el después, yo creo que yo hasta me lo haría. Si tengo una, digo, no, pues sí. O sea, si tengo dolor o si me compromete estéticamente, la cobertura radicular es lo mejor que hay. Y el posoperatorio es muy tranquilo, ¿no? Sí, sí, con este protector que ponemos, la verdad es que les va bastante bien. Entonces, siempre me retribuyo de los pacientes y les digo, oye, ¿te molesta? Realmente el protector lo quito al 10.º día, porque al 10.º día ya se siente como un objeto extraño. Y ya incluso ellos me dicen, ay, como que ya me molesta tenerlo ahí. Lo quito y pueden comer, tomar agua, hablar sin problema. Dolor en este tipo de tratamientos no me han referido, pero sí hay inflamación. ¿Ok? Entonces, la inflamación es una fase en la cual tiene que pasar este tipo de cirugías, es algo normal, pero yo creo que el paciente tiene más miedo al dolor que a la inflamación. Mm. Y bueno, pues actualmente también hay diferentes técnicas de cirugía plástica periodontal. Si quieren saber más de alguna, que son temas bastante amplios, pueden dejarnos, yo creo que aquí en los comentarios o escribirte directamente a ti o a mí para profundizar en alguna de las técnicas, porque podemos estar horas hablando aquí de las técnicas y son muy bonitas, son muy detalladas, pero bueno, aquí les resumo algunas de las que existen. Entonces les mostraré alguna, esta es la más clásica, que es la de desplazado coronal. Como te comentaba hace ratito, el desplazado coronal puede ser con injerto o sin injerto. O sea, si tengo una muy buena encía, una banda de encía queratinizada, solamente puedo desplazarlo coronalmente. Y este es el ejemplo que les puse anteriormente. Entonces, si vamos a usar esta técnica, eh, básicamente se basa en esto, en medir cuánto tengo de la recesión y le ponemos una X. Esta recesión mide 7 milímetros. Entonces, en la papila le voy a agregar estos 7 milímetros más 1 milímetro. O sea, mi incisión la voy a hacer a 8 milímetros. ¿Ok? Y ahí hago mi incisión. Entonces, si por ejemplo tengo una recesión, mide 5 milímetros, entonces mi incisión la voy a hacer a 6. Solamente le agrego 1 milímetro. ¿Ok? De aquí hago el desplazado, voy desinsertando toda la musculatura que hay abajo y ya que esté libre de tensión, ya ahora sí voy al paladar y tomo el injerto. ¿Ok? Este caso ya es muy viejito, pero está muy demostrativo. Entonces, coloco el injerto, voy desepitelizando la encía alrededor, por eso se ve muy rojito, lo suturo y después suturo mi colgajo. Entonces, esta paciente venía de lejos, me dijo, ¿sabes qué, doc? Ya no puedo ir a mi postoperatorio, pero te mando foto. Entonces, este fue su postoperatorio inmediato y así se ve al mes de cicatrización, que es un resultado bastante bueno. Así estaba antes y así está después. ¿Okay? Este también es un desplazado coronal, pero este es sin injerto de encía. Solamente fue el desplazar la encía hacia arriba solita.
¿Por qué? Porque tengo una banda de encía queratinizada muy grande. Este caso ya había hecho un injerto previo, por eso tengo toda esa banda y nada más los 3 milímetros que me faltaron lo hago con desplazado. Entonces también me di mi recesión, hice mi diseño de mis incisiones y levanto. Entonces ahí mi colgajo, desinserto toda la musculatura que hay abajo, ahí con la sonda veo que mi colgajo mide 2 milímetros, o sea, sí está muy amplio, no necesito poner ningún injerto o nada, y lo suturo. Entonces, este es el postoperatorio inmediato, así estaba antes. Obviamente, primero tuve que controlar hábitos de higiene, hacer raspado y alisado, esperarme un mes y ahora sí hacer la cirugía. ¿Ok? Entonces, esto es con desplazado coronal. Y este también es otro de desplazado coronal. Me llegan muchos casos de ortodoncia, que son bien comunes. Entonces, aquí también mido mi recesión, hago mi diseño de mis incisiones y abro. Entonces, este sí fue con injerto de tejido conectivo. En la primera semana, o cómo sé que un injerto ya tuvo éxito, es porque tiene muy buena vascularización. Entonces, a la semana se puede ver así. Y si le hago un poquito de zoom, vemos cómo todos los vasos sanguíneos están muy bien formados, atravesando de un lado al otro. Entonces, si yo veo esto a la primera semana o a los 15 días, mi injerto ya tuvo éxito y ya estoy del otro lado. ¿Puede Y haber esta, rechazo o no? ¿mandé? ¿Puede haber rechazo del injerto? No puede haber rechazo. Yo creo que es más de la técnica que, o sea, del paciente es muy raro que haya un rechazo. A lo mejor si tiene una condición sistémica, por ejemplo, el tabaquismo, sí puede comprometer mucho. Entonces, primero tendríamos que decir al paciente, deja de fumar, no sé, un mes, 2 meses antes y posterior también al tratamiento, que sí me ha pasado. También tengo casos de complicaciones. Si también quieren después una plática de complicaciones, adelante. La podemos ver. Pero las complicaciones o un injerto necrótico es más por, pues sí, las condiciones del paciente que no tenemos en cuenta en la historia clínica o por bacterias. A lo mejor si el injerto lo toco con las manos, con mi guante sucio, lo rozo con la cara o mi paciente trae maquillaje y no le hago la asepsia antisepsia antes, entonces ahí pues no va a tener una muy buena adaptación. Pero si yo cuido esos factores, que esté todo limpio, que mi técnica y mi diseño lo haya hecho previamente, va a ser muy difícil que un injerto sea rechazado o que esté necrótico. O también puede ser que cuando ponemos un punto de sutura muy duro, también esa parte se llega a necrosar. Entonces, los puntos de sutura, si se dan cuenta, están bien sueltitos aquí. O sea, en ningún momento se ve que esté tensando al momento de hacer el nudo. O sea, tienen que estar pasivamente tanto mi colgajo y los puntos de sutura. Y esta es una sutura 5 ceros. Este es el resultado al mes. Entonces, también, ya que tengo una banda de encía queratinizada, lo remito nuevamente con su ortodoncista y ya puede continuar el tratamiento ortodóntico. Entonces, como ortodoncista, si ven que esto está pasando, pausen el tratamiento ortodóntico, mándenlo con el periodoncista para que controle este tipo de factores, porque si yo dejo al paciente, si ya identifiqué una recesión y avanzo con el tratamiento así, esa recesión se va a potencializar no solamente durante el tratamiento, sino que quito brackets y al segundo año todavía se sigue perdiendo hueso y encía. Entonces, eso es bien importante. Este también es otro paciente foráneo que iba a empezar su tratamiento de ortodoncia y le hice un desplazado coronal. Entonces, antes de empezar un tratamiento ortodóntico, me lo mandaron, remitieron. En este caso, sí hice injerto de hueso e injerto de encía, porque este diente ya tenía movilidad. Entonces, depende cada caso,
si optamos por hacer una regeneración de hueso o de solo encía. Entonces, de él sí fue ambas, tanto hueso y de encía. Otra técnica es la técnica de túnel. La técnica de túnel es una de las menos invasivas que hay porque todo se hace de manera invisible. O sea, no hay incisiones verticales como en la pasada que levantaba el colgajo y podíamos ver hasta el fondo del paciente, ¿no? Entonces, en esta solamente se va desinsertando y se hace un tunelcito y se va metiendo el injerto. Para esta técnica es un poco más difícil y tenemos que tener un poco más de experiencia. Entonces, tenemos que hacer uso de tunelizadores o de instrumentos bien chiquitos, delgaditos. Una sutura, por ejemplo, ahí usé unas 6 ceros, tunelizadores, hoja de microcirugía, lupas. Entonces, también nosotros tenemos que saber si somos capaces de hacer un tratamiento de tunelización. ¿Okay? Entonces, entre menos invasivos queramos ser, la técnica y la experiencia creo que juega un papel bastante importante. Esta es una modificación del túnel. Aquí la técnica de vista, se hacen 2 incisiones abajo. Entonces, hago una incisión más o menos de 7 milímetros y vean cómo voy desprendiendo ahí la encía. ¿Okay? Voy desprendiendo los músculos, ahí estoy usando lupas, la irrigación también con solución salina durante el tratamiento es bien importante para que pueda ver. Y en esto se basa la técnica de vista. En la parte superior, ahí tengo unos cuadritos, ya puede ser que sea una incisión o 2 incisiones. Mediante esta incisión voy desinsertando las fibras, pues yo digo de manera invisible. ¿Okay? De ahí voy desinsertando y puedo ir subiendo a la encía. Entonces, esta es una técnica que también he ocupado bastante, porque en el postoperatorio también les va bastante bien. El objetivo de la técnica de vista es que por ahí entre el injerto de tejido conectivo. Entonces, ahí estoy haciendo una arcada completa de recesiones gingivales y vean cómo por ese túnel entra el injerto de tejido conectivo. ¿Okay? Entonces, ya, como es una incisión muy chiquita, yo sé que aquí se ve bastante porque estoy usando el zoom del teléfono. Entonces, esa incisión es bien chiquitita y eso hace que también el posoperatorio al paciente no moleste, no se inflame tanto, que tenga muy pocos puntos de sutura y les va bastante bien. Entonces, en esta paciente me refirió así, cero dolor, en verdad. Y esto fue lo que usamos en esta paciente. Fue un injerto bastante largo, entonces ahí son más o menos 60 milímetros de injerto de tejido conectivo. Entonces son 4 sondas, cada sonda mide 15 milímetros y pues solamente es demostrativo. Esto corto un pedazo, o bueno, hago la toma del injerto del paladar, a lo mejor es un rectángulo grande y solamente lo voy cortando y lo suturo entre sí. Entonces ahí está suturado y así ya lo puedo aplicar en la arcada completa. Haces como filetitos, ¿no? Exactamente, como que lo voy fileteando para que pueda aprovechar al máximo. Hace rato comentaba, no necesito un injerto ni tan grueso ni tan amplio. Entonces, esto realmente mide 5 milímetros, pero por la cámara aquí se ve bastante grande porque es una foto tomada con el macro. Entonces, en cuanto a altura, mide 5 milímetros y de grosor mide 0.5 milímetros. O sea, es una cositita de nada. Y así se ve suturado. ¿Okay? Esta sutura es 6 ceros. También por la cámara, que es la macro, se ve bastante bien, pero visualmente, o sea, el paciente ve en el labio y no se ve tan así. Entonces, así estaba antes y así está después. ¿Ok? Antes, después. Hay unos puntos de sutura que quito a la semana, hay otros puntos de sutura que esos son casi siempre los que quito a la semana, son los del paladar, son los primeros que molestan. Los segundos que quito son los que están en la técnica de vista, o sea, de la incisión por donde metí el conectivo. Y
hay otros suturos, los que están enrolladas al diente, los quito hasta el 21 días, más o menos. 15 días, 21 días. Y le voy haciendo controles al paciente. Así de, oye, indicaciones siempre por escrito. Y No sí, doy indicaciones orales, o sea, sí se las comento, pero las repaso. Porque si mi paciente se cepilla y me jala mis suturas, compromete toda mi cirugía. ¿y cómo se higienizan ahí esa zona, las suturas y eso? La zona inferior, el sextante justamente aquí del mentón, es uno de los más complejos de realizar por la musculatura. Entonces, cuando abordo esta parte, les pongo un vendaje Mm, para la. Y les digo que con una jeringa hipodérmica la llenen de digluconato de clorexidina, que es enjuague de clorexidina, y solamente se irriguen de lejos, pero mm. no se cepillan. No se cepillan hasta los 15 días. Les mando antibiótico, analgésico, antiinflamatorio y no cepillando. Yo sé que suena medio raro, así de, ¿cómo no me voy a cepillar? Pero no se van a cepillar. ¿Ok? Entonces, solamente es irrigación o enjuagues. Y los enjuagues no es haciendo buche. Nunca se tiene que hacer el buche porque también todas las suturas, como son bien delgaditas, se pueden zafar. Entonces, prácticamente el paciente no tiene que hacer nada ahí. No tocar, no verse. Y también acabando la cirugía, lo que hago o les recomiendo es así de, ¿sabe qué? Acabamos de cirugía, le voy a enseñar cómo se ve. Y les enseño en ese momento. ¿Para qué? Para que no lleguen a su casa y digan, ay, a ver cómo me quedó la cirugía de la doctora. Y Mm. que se jalen y se desprenda alguna sutura, entonces no. Prefiero decirles, ¿sabes qué? Mejor te enseño aquí antes de que te andes jalando en casa. El manejo interdisciplinario, este es el caso que te comentaba. En casos así, primero se hace una resina. Esta es una paciente que tenía escalones, ¿ok? Que es bruxista. Entonces, tenía pérdidas de altura y se le hacía como un topecito. De hecho, una forma de identificar si este es el caso, si tienes tu uña y la pasas por el diente y se atora, es que es una lesión cervical no cariosa, o sea que estás perdiendo esmalte y aparte estás perdiendo altura de la encía. Entonces, en ella previamente, en la imagen de la izquierda, se le hicieron las resinas, ahí ya están hechas, Mm. pero la resina no llega hasta el final de la recesión, o sea, todavía se ve una parte marrón y esa es la recesión que voy a cubrir. En este caso, sí trabajo con mi especialista en prótesis. Le digo, ¿sabes qué? Hazme esta resina, pero hasta aquí. Y hasta le mando una foto. Le digo, hasta aquí tiene que llegar la resina. Para que lo demás yo lo pueda ganar con el desplazado de la encía. Entonces, ese es con la resina y este ya es con el desplazado. Y cuando existan estos escalones, ¿se puede nada más hacer la cirugía o si tiene que pasar por resina? Sí depende el grado del escalón que tenga, pero si es un escalón muy grande, como el que les puse en la primera en una imagen, en el ejemplo del bruxismo, ahí sí tiene que ser sí o sí resina, resina y después el injerto, porque si pongo solamente el injerto de encía, va a rozar con ese borde que tiene. Mm. Entonces ahí el injerto que ponga se me va a regresar. Entonces es muy importante. Otra cosa, las recesiones y la ortodoncia. Entonces, recesiones y ortodoncia yo creo que es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, bueno, los ortodoncistas tienen que saber qué tipo de movimientos van a hacer, sobre todo en la parte anterior. Casi siempre los cuatro anteriores inferiores los desplazan hacia vestibular. Y si los desplazan hacia vestibular y tiene muy poca cortical vestibular, es mejor hacer el recubrimiento antes que ya que se dé. Entonces, aquí esta paciente también iba a ortodoncia, lo tratamos primero y ahora sí, ya le colocaron los brackets. Y miren cómo aún así, o sea, qué bueno que le puse el injerto primero porque su control de higiene no era muy bueno. Ahí el canino ya se le está formando placa.
al otro canino también. Entonces, el injerto de encía no solamente es para que se vea bonito o para que me quite la sensibilidad. Si yo tengo una buena encía, me voy a permitir cepillar mejor. Mi ortodoncista también va a manejar un poquito mejor mi tratamiento de ortodoncia. Y además también hay alguna literatura que dice que aunque, por ejemplo, en este caso, no ponga un injerto de hueso, si solamente pongo un injerto del paladar, me contiene los movimientos de la ortodoncia. Entonces, minimiza la agresión de los movimientos de ortodoncia, lo cual es maravilloso. Si veo que la cortical de los dientes está muy delgadita, como ortodoncista, pidan una segunda opinión al periodoncista para que si van a hacer movimientos así, primero coloque un injerto de tejido conectivo y libremente puedan hacer estos movimientos vestibulares, sin confianza. Digo, perdón, con confianza. Ok. La otra razón son recesiones y prótesis. Entonces, estos datos son recientes, mira, ahí del 2024. Justamente en el Congreso de Viena, en el Europerio, dijeron este dato que yo no sabía y se los pongo aquí. La prevalencia de recesiones en coronas es de 21% después del quinto año. O sea que si tengo coronas de 5 años, 6 años, 8 años, muy seguramente voy a tener una recesión, como es aquí. ¿Por qué? Porque abajo de las coronas hay placa dentobacteriana, se forma el sarro va despegando a la encía y lo va haciendo hacia abajo. Entonces, el 21% va a tener una recesión gingival si tiene una corona de más de 5 años. Y además, si le agregamos que el fenotipo de los dientes de estas coronas es delgadito o es muy propenso a inflamación, pues va a aumentar también el pronóstico de estas. Entonces, sí es bueno que también los protecistas chequen a sus pacientes, ¿ok? Al quinto año, si ya tienen una corona, pues sí, muy seguramente puede tener una recesión y también se pueden tratar. Y aquí les dejo 4 claves para la cirugía plástica periodontal. ¿Ok? Entonces, el primero, clave al abordarlas, control de la tensión del colgajo. No jalar, no estirar y no suturarlo a mucha presión porque si no ahí el injerto se va a perder. El otro es tener un diseño. Como les mostraba, antes de abordarlo, yo ya sé qué incisión, qué sutura, qué injerto voy a utilizar. La dimensión del injerto también. Necesitamos un injerto delgadito de 0.5 milímetros por 5 milímetros. No necesitamos injertos grandísimos. Y el otro es la estabilidad del coágulo. Si mi injerto o si mi colgajo no está estable, no va a tener éxito. Entonces, las suturas también forman parte clave del éxito de nuestra cirugía periodontal. Y esto, bueno, también lo dijeron en el Europerio el profesor Cairo. Y bueno, para concluir, 3 mensajes que quiero que te quede sobre tus encías. Pues la recesión gingival no es solamente estética, es también salud. Y si tenemos salud, pues eso se acompaña con lo estético. Existen soluciones efectivas desde lo más simple hasta la cirugía avanzada. Entonces, podemos hacer desde controles de la sensibilidad, no sé, barniz de sensibilidad, gel para la sensibilidad, controlar los hábitos del cepillado, del bruxismo, fases periodontales, o ya abordarlo de raíz, que es la cirugía plástica periodontal. Y antes y después de este tipo de cirugías, la prevención va a depender de los hábitos y de las revisiones. O sea que si hacemos una cirugía, logramos una cobertura de la recesión completa, también va a depender del paciente que siga con sus hábitos. Y bueno, yo no solamente soy periodoncista, soy también implantóloga y esta frase también me gustó mucho, que la pusieron en el Europeo en Viena, que se las voy a leer. La realidad es que nos ganamos la vida colocando implantes, pero nos ganamos el respeto de la sociedad salvando bocas, salvando sonrisas y, ¿por qué no?, vidas también. Entonces, no olvidemos que
como periodoncistas estamos aquí para ayudar a la gente, para que los dientes puedan estar más tiempo en boca, para brindarles una solución y no solamente irnos de, bueno, pues sí, vamos a extraer y colocar un implante. Que los implantes me encantan también, ¿no? Pero más me gusta ayudar a la gente y salvar dientes. Y muchas gracias. Visiten a su periodoncista, que les dejo mis redes sociales por si tienen dudas, preguntas, comentarios. Muy bien, muchas gracias, doctora. Aquí están tus dos Instagram de contacto. Sí, aquí ya se los agregué. Una es de la clínica, en donde hacemos pues trabajos interdisciplinarios. Entonces tengo a mi ortodoncista, a mi protesista, a mi odontólogo general, endodoncista, y algo que me gusta mucho, o sea, hablando de mi práctica privada, es que cada uno hace lo de su especialidad y nos juntamos todos y abordamos los casos en conjunto. Entonces tratamos de brindar una atención de calidad. Y bueno, de mi Instagram, Miranda Perio, subo algunas cosas mías y pues de cirugía también, por si me quieren seguir por ahí, bienvenidos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por venir a Odontoblog, doctora Jen Miranda, por compartirnos tu experiencia, conocimiento, este tema que yo creo que es de gran interés para todos. Te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias, doctora. Esperamos vernos pronto. Sí, síganla en sus redes sociales, vayan ahorita a seguirla. Dejen dudas, preguntas también aquí en la caja de comentarios. Dejen su like, su suscripción. Síganla porque ahí sube casos. Su Instagram está genial. También sí que están en la zona de Pachuca, Hidalgo, tienen algún casito, quieren derivarlo. Ahí está la clínica Gumos, que ahí pueden derivar casos de perio. Y pues mil gracias. Te mando un abrazo. Gracias, doc. Nos vemos hasta un próximo video. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye.